En la época clásica, aquí, digamos que se les fue la perola a esta gente. O sea, se les fue la olla. Y se envalentonaron los griegos y dijeron, vale, ahora vamos a construir respecto al ser humano. Bueno, ya empezaban a construir respecto al ser humano, pero ahora digamos que lo llegaban a la excelencia, ¿no? Llegaban a construir con la medida del ser humano para todo. Querían conseguir la perfección técnica en la arquitectura con una medida que fuese exacta. De hecho, todos los templos que vamos a ver y los que existen son queriendo conseguir eso, queriendo conseguir la perfección en medidas respecto al ser humano. Uno de los mejores ejemplos que tenemos, pues bueno, que todo el mundo conoce, es la Acrópolis de Atenas, que tienen eh, sus construcciones más o menos bien cuidadas, lo que pudo llegar de aquello, que está justo en mitad de Atenas, y sería una cosa así. ¿Vale? Tenías, corrígeme si me equivoco, pero la entrada era por aquí. ¿Cómo se llamaba la entrada? El pórtico este. Escalinata. Sí, no, la escalinata. Escalinata monumental. Escalinata monumental. Es muy de libro, ¿eh? De segundo de bachillerato, eso. Muy de copiarlo en el Sí. examen y no tener ni puta idea de lo que estás diciendo, pero es lo que dice el libro. No, pero bueno, en la entrada está Pues el una pórtico. escalinata, pues una escalera. No, digo el Escaleras pórtico, el pórtico. monumental, muy grande. El pórtico este tenía Ah, un el nombre que se me ha pórtico. olvidado. Ah, la estoa. ¿Las estoas? No, no me ¿Estoas? acuerdo. Estoa. No me acuerdo, pero bueno, esto tenía un nombre que Podría ser. simplemente era un pórtico con un par de columnas, un techo y ya. El resto de la Acrópolis, bueno, sí, hay edificios, hay templos y tal, pero donde realmente hacían las cosas, donde hacían sus sacrificios y sus festivales y sus Mm. cosas, era en la parte de fuera. Era pues aquí en el césped, que lo mismo aquí montaban un escenario y hoy toca... Metálica no, pero bueno. Bueno, sí, si era de cobre, lo mismo sí. Y se ponían aquí a tocar y hacer sus rituales y sus cosas, pero en la parte de fuera. Era de Esta... cobre, sí. ¿Eh? Y es que tenemos un humor de mierda los dos igual. Tocaba metálica, hombre, si era de cobre, sí. Perfecto. Me encanta. Sí. Sí. Que me muero. Sí. Eh, el Acrópolis servía también de... Bueno, aparte de hacer vida... Espérate que lo mueva esto aquí un poquito. Aparte de hacer vida, servía también de Eh, fortaleza. eh, mm, hacer vida va a ser que no. O sea, hacer Lo vida me siento. refiero a No. que se juntaban La vida la aquí. hacían en el ágora. No. Se juntaban abajo, en el ágora. Esto era zona religiosa. Zona religiosa. Celebraciones, procesiones, fiestas de Vale, los sí. dioses. Vale, exacto, lo que quería decir eso. Profesiones, celebraciones y tal. Lo que quiero decir es Sí. que lo hacían fuera, no dentro del edificio. Ah, no. Por eso, que Pero el resto de cosas no, donde hacían vida social y se iban a sí, hablar y estaban sí, los eso ya filósofos pues se allí iban al charlando y bar. esas cosas era en el Exacto. ágora, en la Plaza Mayor. Claro, se iban al bar de la plaza, lo que fuese, pero cuando tenían que subir aquí arriba para lo que fuese, lo hacían fuera. Sí, ¿Vale? claro. Dentro de los edificios, dentro de los templos, solo Sí. estaba Estaban para los dejar tu sacerdotes. cosica y au. No, no, tampoco. Tú no entrabas. Para dejar las ofrendas, ¿no? De hecho, las ofrendas se dejaban por la parte de No, no, atrás. no, 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 nada. Se dejaban fuera, en la escalinata. Tú dentro no entrabas. Si las quería meter, las metía el sacerdote. Tú Vale. dentro no entrabas. De hecho, también, corrígeme si me equivoco, pero creo que el Partenón Sí. guardaba el tesoro de la ciudad, ¿no? Atenea ni qué. No, no, no. Atenea, o sea, Nike es la del templo de Nike. Sí. El tesoro era el de Atenea ni qué. Ah, vale, el tesoro de Atenea Nike, pero digamos que eso, que el dinero, por así decirlo, de la ciudad estaba guardado aquí. Lo tenían ahí, o eso dicen. Yo diría que era el de Atenea ni qué. Pero si tú lo has visto y te lo has documentado, seguro que tienes tu razón. Yo te estoy hablando de memoria de hace 20 años, Claro, pero cuando me lo estudié. yo te puedo hablar de los Sí, 4 documentales que he visto en YouTube, que cada uno te dice vale. una cosa distinta. Es que es la Ah, mierda. bueno.
Es que es la mierda. Pues, a ver. En serio. Pero bueno. De aquí del Partenón, de la Acrópolis, tenemos el Partenón, que es el edificio más grande que hay aquí. Tenemos el Erecteion, que está aquí. Y el templo de Atenea Nike, que es este chiquitín que está casi en la entrada. Todo lo demás que hay son o basílicas o qué, o nada, realmente. O sea, no es nada importante ni para un dios ni historias así. Es simplemente, pues a lo mejor esto eran los baños públicos que habían ahí, a saber. Vale, lo que he dicho antes de que empezaron a construir con medidas respecto al hombre y tal, sacaron sus órdenes, tenían sus órdenes, proporciones y tal. Esto mucha gente lo sabe. O sea, mucha gente lo sabe. Esto es lo más conocido, ¿no? Por así decirlo. Si algo sabes de Grecia, son estos 3 órdenes. El orden dórico, que es el más clásico, es el más antiguo, que ya hemos visto en los anteriores siglos que ya construían más o menos así. Que era el más, pues eso, el más básico, sin basa, con un capitel, pues, muy, muy simple. El arquitrabe, pues, normal, y luego en el friso tenían triglifos y metopas que simulaban los triglifos simulaban la madera de los templos que se construían anteriormente, que eran de madera, que obviamente, pues tampoco llegaron. Luego el orden jónico, que es el considerado más estilizado por el que se suele usar para las diosas, más o menos, así a grandes rasgos, que es básicamente igual, pero estas columnas sí que tienen basa y los capiteles tienen así unas volutitas, básicamente. Luego el friso pues es corrido, no hay triglifos, ni metopas, ni historias, lo que venía muy bien para hacer, pues a lo mejor un... Hostia, he perdido a Mar. Mar. Bueno, yo voy a seguir y ahora intento hacerme con ella. El friso corrido estaba... Ah, pues no, espérate. Mar. Buah. Esto se ha ido mucho. ¿Me oyes, Mar? Vale, me oyes, pero yo a ti. Sí, Ahora ha sí. vuelto. Ahora sí. Ahora, ya has vuelto, Mar. ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? ¿Y si pongo esta voz? Sí, no sé. De repente he empezado a gonar, no te escucho, gonar, no te escucho, y se ha ido a la puta y, bueno, no pasa nada. Hemos vuelto. Vale, ya Estamos está, ready. todo solucionado. Perfecto, menos mal que se ha solucionado rápido. Sí, a tope. Vale, voy por el orden Estabas jónico. explicando el jónico. Sí. Voy porque pues el friso es corrido, que esto venía muy bien para poner aquí historias en bajos relieves, para contar cosas. Recordemos que la gente pues leer y escribir sabía más bien poco, entonces se enteraba de las cosas por los relieves y las esculturas y la gente que iba contando historias por ahí por la calle, básicamente, porque leer y escribir no sabían. Sí. Y luego el orden corintio, la parte de arriba es pues casi igual que el jónico, no vamos a decir mucho más. También tenían basa y lo único que diferencia realmente es el capitel, que está hecho con hojas de acanto. Con hojas de acanto, simulando las hojas de acanto. Y hay algunos que tienen volutitas chiquititas también, pero chiquiticas. Sí, aquí digamos, en el corintio digamos que ya se flipaban un poco. O sea, se flipaban un poco en el sentido de... Vamos a meter ahí decoración a tope, que tenemos dinero, y vamos a pagarle ahí a un buen escultor para que nos haga estas hojicas. De hecho, lo veremos porque los sitios donde están el orden corintio, los edificios con orden corintio, son, digamos, como muy puntuales. Como muy en plan de este dios en concreto, normalmente Zeus, porque Dios hay puto amo. Entonces te podías dejar más pasta en él. Pues bueno. Lo que hemos dicho antes. ¿Cómo se construían las columnas? Lo has dicho tú antes, ¿no?
que Sí, nos... que sí, a mirásemos ver, esas columnas con agujeros. sí. A ver, habían algunos templos que sí, se sacaban la chorra y decían, no, las columnas las vamos a hacer todas de una pieza, que entonces son monolíticas, todo de una sola pieza. Pero luego la mayoría estaban hechas así, como las que veis en la imagen, que estaban hechas por tambores. ¿Qué es un tambor? Pues un trozo así, ¿vale? Circular, ¿vale? Como veis en la imagen, entonces cortamos chiquitito, le hacemos un agujero en el centro y luego con eso como el que veis que es como si fuera un tornillito, ¿vale? Ujú. De cobre, de bronce, lo que fuera, lo metían en el medio y los encajaban, como si fueran piezas de Lego, uno encima de otro. Y después, para encajarlo, para que encajaran bien, como veis, la parte de fuera de estos tambores será más lisa, luego por dentro la dejaban así porosa para que tuviera lo que se dice mordiente, es decir, para que como que se coja, se agarre, tenga más grip una con la otra, luego en el centro iba el machón y entonces los iban poniendo uno encima de otros. Y luego ya in situ, en el sitio, hacían que las acanaladuras coincidieran y si no coincidían del todo, pues iban con una lijita hasta que se quedaba perfecto. Y lo subían arriba, veis esas muesquecitas donde están las cuerdas, hay como unos salientes pequeñitos en forma de cuadrados, que eso era simplemente pues eso, para poder subirlas, porque aunque sea una pieza así de mármol, es enorme. Bueno, así, no, así. Es enorme, pesa muchísimo, es mármol. Pues entonces le sacaban estas piececitas cuadradas hacia afuera para engancharlo con cuerdas y poder elevarlo y poder encajar unas con otras. Luego in situ cogían y estos cuadraditos se los quitaban y, como hemos dicho, lijaban para que coincidieran las acanaladuras de los tambores superiores con las de los inferiores. No lo podría haber explicado mejor. Perfecto. Aparte, tenían su... Bueno, como hemos dicho antes, se volvieron loquísimos con las medidas. Los griegos se volvieron loquísimos con las medidas. Tenían que estar todo súper bien atado y súper cuadriculado y tenía que medir esto. Si esto no medía lo que tocaba, ya no estaba bien. Y a empezar de cero. ¿Vale? Tenían sus normas, ¿no? Para construir los templos. Podía ser de planta rectangular o circular. Ya hemos visto antes que los circulares son los tolos, como el que hemos visto en ¿cómo se llamaba? Delos. En Delos. Sí. Los rectangulares, que son los más comunes que nos vamos a encontrar. Dependiendo de cuántas columnas tenía en su portada, pues podrían ser dístilos, tetrástilos, hexástilos, incluso decástilos, ¿no? Habían hasta de 10 columnas. ¿Quiere decir que de 10 columnas era más grande que el de 6? Realmente no, porque podrían ser columnas más pequeñas. Esto lo veremos después. Podrían ser columnas muy chiquiticas, simplemente para que haya más y tú poder ir entre medias, y a lo mejor uno de 6, las columnas eran de 2 metros de ancho. O sea, no necesariamente eran más grandes. Y luego tenemos, en los tipos de planta que había, pues los perípteros, próstilos, anfipróstilos, este tipo de construcciones que, por ejemplo, los próstilos eran que habían columnas en la parte de adelante y nada en la parte de atrás, anfipróstilos había columnas en las dos partes, períptero que estaba rodeando, pseudoperíptero estaba rodeando pero había pared en mitad de las columnas. Y no sé qué pone aquí. Díptero, Díptero y... que es doble columnata. Y pseudodíptero, que es una columnata y la segunda por la mitad, más o menos. Pero bueno. Vale, a los frikis de la etimología como yo, si estilo es... Pero estilo es columna. Peri, alrededor. Perítero, díptero. Ya está. Alright. Hombre, en realidad, claro, tiene todo sentido del mundo. Quiero decir, no se inventaron un nombre. Era simplemente describir lo que estaban haciendo. Sí. Y con esto, que esto es lo que más
me gusta. O sea, lo que más me gusta de este tipo de arte es que, como he dicho antes, lo tenían todo súper bien cuadriculado y súper bien medido. Sí. Y a mí esto me encanta. Porque yo como diseñador es lo que necesito. O como ilustrador es lo que necesito. Necesito que todo esté bien atado. Necesito que haya unas reglas, que haya unas normas. ¿Por qué? Porque luego saltártelas es más fácil. Y si no hay normas... Esto va muy en serio. Si no hay normas en algún encargo o en algún estilo, no te las puedes saltar. No te la puedes saltar, exacto. Entonces, la gente que va de, no, yo es que el estilo que hago es como muy, ay, no hay normas, tal. ¿Normas respecto a qué? ¿Respecto a qué? O sea, me parece... me pone muy nervioso. Pero bueno, necesito las normas en cualquier estilo. Que hayan cosas, que hayan reglas. Porque si te las conoces y las aplicas bien, luego a la hora de saltártelas, te las vas a saltar con sentido. Te las vas a saltar con un propósito. Exacto. Que está bien saltarte las normas, pero como he dicho antes, Sé que hay normas, pues entonces me las salto. Claro. Pero si no hay normas, no te las puedes es como saltar. Que vas de... Porque no te lo... Exacto. Claro, si no hay normas, no te las puedes saltar. Entonces, estos estilos de, oh no, soy súper... Es que me iba a pasar con gente, pero no quiero pasarme con gente porque es muy pronto aún, como para empezar a tener hates. Pero sabes lo que me refiero, ¿no? Sí. Estos estilos nuevos de, no, esto es súper... Cállate en la boca. Súper innovador. Exacto. O la leche para ti. Hace 10 siglos ya lo estaba haciendo no sé quién. Innovador mis cojones, pero bueno. Es innovador, una leche. Es un mamarracho. Me gusta que tengan esto muy bien atadito. Porque además... tú, si ahora por ejemplo dices, oye, quiero construirme un templo en mi ciudad, vale, tenemos dinero para hacer lo que te dé la gana, venga, vamos a hacerlo díptero y tetrástilo, y luego vamos a poner una naos y vamos a hacerla doble, que por detrás haya también, pero no quiero que haya, pues, yo qué sé, que el friso pues no lo vamos a hacer corrido, le vamos a poner triglifos y metopas, por ejemplo. Triglifos. Era posible. Pues entonces tiene que ser dórico. Vale, pues era posible, porque teniendo estas normas, luego lo podías combinar como te diese la gana. Y ahí es donde entraba la creatividad de la gente, donde entraba la creatividad de los arquitectos. ¿Vale? O sea, dentro de estas normas también puede haber creatividad. Dentro de cualquier norma puede haber creatividad. Me pone muy nervioso estas cosas. Porque es como si se lo estuviese diciendo a un cliente. Pero bueno. Seguimos. Teatros. Bueno, esto lo hemos hablado antes un poco por encima, pero ahora lo explicamos bien. Y es que se solían hacer, pues, lo que hemos dicho antes, en las faldas de las montañas, para aprovechar el desnivel y poner las gradas. Ya está. Exacto. Al principio sí que todo esto no existía. Todo esto aquí es morralla que vino después. Simplemente era gente aquí actuando. Y luego, en este círculo que tenemos aquí, que no me acuerdo el nombre, pero aquí lo tenemos, que es la escena, ¿no? La escena, exacto. Había gente tocando instrumentos y bailando, que acompañaban a, digamos, lo que es la obra teatral. La parte teatral... Todos eran señores, todos eran actores, iban con máscaras, con lo cual la expresividad cero, con lo cual tenía mucha importancia el movimiento corporal. Exacto. Y cuando tenían que hacer de mujeres, pues hacían de mujer, ponían la voz más aguda y ya está. O sea, imagínate alguien que estaba aquí arriba, como para ver si aquí alguien estaba haciendo de mujer, ¿sabes? Pero bueno. No habían altavoces, no habían PAs de estas que se pueden colgar, rollo Viña Rock ahí para todo el mundo. Ah, no. pero la acústica es buena, ¿eh? Claro, la acústica es buena por eso, porque estaba en pendiente. Porque tú aquí gritabas y el de aquí arriba, pues, te oía. Y si no se lo imaginaba, le decía al de 5 filas más abajo. Oye, ¿qué ha dicho? No me he enterado. Y ya está. Esto ya lo hemos visto. Esto, otra cosa que también me flipa. Esta gente... los énfasis de las columnas. Esta gente hacía templos y decía, vale, si yo me pongo frente al templo, estoy viendo, uno, que esta recta que hace el templo, que hace el capitel, el friso y tal, se me ve un poquito para abajo, se me dobla. De hecho, haz la prueba. Si ves algún cuadro por casa, mira el cuadro, la parte de arriba, estoy seguro de que lo vas a ver combado.
lo vas a ver que se está cayendo o lo vas a ver que ópticamente, aunque no lo sea, ópticamente va a ceder por el Sí. medio. Mm. Esta gente ya lo sabía. Esta gente se dio cuenta de ello. Hizo los Si es templos. que eran muy listos. Hizo los templos así. Con vaos hacia arriba. Sí. Para que luego Y cuando las tú columnas, estés aquí y abajo. las columnas más gruesas por en medio. Claro, eso, ahora vamos después a eso. Cuando tú estés aquí en la portada y ves esto, que tendría que ser recto, o sea, lo ves, está así, ¿vale? Está así curvado. Pero cuando tú estás aquí abajo lo ves recto, porque ópticamente se ve recto. Y aparte las columnas, ¿ves que aquí las de los exteriores están más cerca? Porque tú cuando estás ahí enfrente y miras hacia derecha y izquierda, el efecto óptico hace que las columnas se separen más, entonces las pusieron un poquito más cerca para que ópticamente estuviesen todas a la misma distancia. Putos cracks, por cierto. ¿Y qué pasa además? Que justamente las columnas de las esquinas, estas de aquí, como aquí detrás ¿Sí? había una pared, seguramente, pues no pasaba nada. Pero en la de las esquinas, ¿qué pasa? Que daba el sol por detrás. El sol daba por detrás y hacía que las columnas fuesen más estrechas, porque si tú pones algo a contraluz, la luz se come parte de la figura. Entonces, los muy Sí. pillos le metieron aquí, las engordaron. Lo que se llama El énfasis, éntasis. que se llama. Exacto. Engordaron las columnas para que Mm, visualmente mm. estuviesen igual que las demás. O sea, dime tú si no es de tener cabeza eso. O sea, de verdad. Sí, sí, no. O sea, matemáticamente incorrecto, visualmente perfecto. Tal cual. Y es más. Y es por todo lo que nos ha dicho antes Gonar, porque la arquitectura, aunque esto es arquitectura religiosa y era para coger la estatua del dios, estaba pensado para que se viera desde fuera por las personas. Estaba pensada para el ojo humano, porque la perfección era la que reflejaba lo divino, los dioses. Entonces tenía que ser perfecto. Tú no le podías decir, no, es que tienes el ojo deforme, una leche. O sea, ¿qué sabes tú de visión? No. Yo quiero verlo y que al verlo sea perfecto. Y entonces ellos lo hicieron de forma que tu ojo lo viera perfecto. Putos amos. Claro, dices matemáticamente imperfecto. Bueno, matemáticamente inexacto. Porque Sí, perfecto era. sí, sí, O sea, lo que tenían que engordar las columnas para que se viese bien sí, recta, eso era una matemática perfectísima. O sea, es brutal. sí, sí, claro. Vale. ¿Y qué nos ha llegado de estos